Muy bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Damos gracias, Dios, gracias por amarnos, gracias por esta oportunidad tan bella de poder agradecer de alguna manera tus beneficios, tu amor, tu bondad, tu paciencia para con cada uno y poder tenerlo presente, Señor, tenerlo presente, como dice un salmo, Señor, que no olvidemos ninguno de tus beneficios. Gracias, bendícenos también en la meditación de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Y vamos a leer del 16 de ahí al 18, donde termina, y vamos a pasar a Eclesiastés 2 y vamos a leer hasta el 15. Eclesiastés capítulo 1, empezamos a leer en el 16. Terminamos el capítulo en el 18 y pasamos a Eclesiastés 2. Es correlativa. Los capítulos se pusieron mucho después. Eclesiastés capítulo 1 dice en el 16: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. En el 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Bueno, la semana pasada vimos el ejemplo del paralítico de Betesda.
que es un hombre que ha sufrido 38 años una enfermedad de tal manera que ha vivido postrado 38 años a causa de la gravedad de su mal. Y pues 38 años son muchos años de sufrimiento, de dolor, de soledad. Y bueno, nos llamó la atención ver el por qué tanta desgracia, tanta tragedia en su vida, ¿no? Lo analizamos punto por punto y fuimos descubriendo el porqué de muchas cosas. Cuando vimos, por decir, el caso de Lea, la mujer de Jacob, también nos quedó claro que era una mujer que estaba en medio de un matrimonio que era un infierno personal. Era una mujer que sufría mucho en su matrimonio, un matrimonio que ni siquiera ella buscó y que, bueno, le traía más tristezas, dolor y soledad que bendiciones y alegría. Y también nos dimos cuenta que a pesar de su sufrimiento, logró conocer a Dios, logró la bendición de Dios, no solo para ella, sino para sus hijos, a pesar del matrimonio que tenía. En el caso del paralítico, vimos que a pesar que era una ficha del Señor, Jesús tuvo piedad de él, a pesar de que no tenía ningún mérito ni ningún merecimiento. Jesús se acerca a él y en un acto de gracia, en un acto de bondad, no de méritos, Cristo le devuelve la salud que él mismo perdió voluntariamente. Y bueno, vimos que su sufrimiento tuvo un porqué, tuvo un motivo, tuvo una razón de ser. Y bueno, siempre que hablamos de sufrimiento, la gente lo considera un obstáculo para acercarse a Dios. Cuando hablamos de los obstáculos para acercarnos a Dios, normalmente el sufrimiento va en primer lugar. Lo primero que la gente hace es preguntarse, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué tengo yo que sufrir? O mi familia que sufrir, o el ser humano que sufrir. Y es una pregunta que a todos lastima en su mente, porque no pueden entender cómo un Dios tan bueno, tan precioso, tan poderoso, pueda permitir el sufrimiento a tal grado como el de ese hombre que vivió casi 40 años postrado, o el de Lea, que vivió toda la vida en un matrimonio muy difícil. Entonces la gente dice, ¿por qué de esas cosas? ¿Qué sentido tiene semejante cosa, no? Y es un obstáculo. Así lo ve la gente. Quiero decirte que en lo personal, yo cuando te veo sufrir, reconozco a varios de ustedes, y veo lo que te pasa en tu vida, y me doy cuenta de que la estás pasando mal, en realidad para mí es un motivo de fe, porque yo sé por haber estudiado la Escritura que es bueno para ti. El que tú sufras o el que suframos no es malo para el ser humano. Se siente mal, nadie sonríe en medio del dolor, pero los frutos son de beneplácito, son de beneficio para nosotros. Algunos de ustedes, si no sufrieran, ya estuvieran muertos y ya estuvieran quién sabe dónde. La verdad, solo de verles, cuando veo que estás problemada, sé que realmente es la bondad de Dios que está cuidando tu vida a través del dolor. El dolor es un excelente maestro que enseña lecciones inolvidables, que no se borran, que no se olvidan, y que normalmente saca uno una enseñanza de eso. Hoy vamos a ver el otro lado de la moneda. Déjame decirte algo para comenzar. El que una persona no sufra y no tenga problemas, según la Escritura, y lo vamos a buscar ahorita, es un signo de reprobación. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona vive mal, desobedece a Dios y le va muy bien en la vida, significa que está desechado por Dios, que Dios nunca va a intervenir en su vida. Si me ayudan, vamos a buscar el Salmo 73.
Y vamos a leer en el verso 1. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Este salmo nos muestra que existe gente así, existe gente que no tiene ningún problema, que a pesar que viven mal, Dios permite que tengan todo tipo de riquezas y que les vaya bien en la vida. Pero el salmista lo aclara, dice: son como esas personas que se suben a una resbaladilla y que la misma gravedad los va a jalar. O sea, cuando empiecen a caer, no van a parar. Así como en la resbaladilla te subes y te tiras hacia abajo, no hay freno, no hay nada que te detenga, tienes que llegar hasta el fin. Así son ellos, dice, cuando empiecen a resbalar, su destino será hasta abajo. Y dice, ahí se consumirán de terrores, hablando un poco del más allá. Entonces, cuando yo veo que alguien sufre acá y tiene problemas, obviamente, me doy cuenta que realmente Dios tiene buena voluntad para con él. Porque a través de eso que le está pasando, lo está tratando de atraer hacia él. Al ver el otro que no puede resolver sus problemas, que se está hundiendo cada día más, no le queda otra que voltear a ver al Creador. Y eso es un signo de bondad divina hacia él. Porque es muy difícil que una persona se convierta en la riqueza. Cuando le va bien, el ser humano normalmente no se acuerda de Dios. Pero vamos a concentrarnos en nuestro tema. En este momento, millones de personas luchan frenéticamente contra el sufrimiento y el dolor. Ya sea en un hospital, cuando un hijo está gravemente herido y está internado. Puede ser también que esas personas vivan en países donde la miseria es lo normal. Puede ser también por un divorcio, por la muerte de un ser querido, por una enfermedad terminal, una ruina económica. Puede ser también la violencia que sufre o la delincuencia de su país. El caso es que cuando la gente está pasando por una de estas situaciones, casi siempre surge una pregunta en sus mentes: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Cuando el ser humano está sufriendo, está bañado en lágrimas, está sintiendo dolores atroces, se hace una pregunta y dice: ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Normalmente esa gente ya está cansada, ya está agotada, está dolorida, y su pregunta es legítima: ¿dónde está Dios en medio de esto que me está pasando? La gente normalmente quiere que Dios esté activamente involucrado cuando la vida duele,
Cuando hay dolor, quieren que Dios esté ahí parado junto a ellos. Y obviamente quisieran que Dios detenga ese dolor. Pero lo curioso es que la gente no quiere tener a Dios tan cerca, ni que esté involucrado en su vida cuando está en medio de sus placeres. Cuando la están pasando bien, cuando todo está funcionando, normalmente la gente no pregunta por Dios, no hace preguntas, no dice, oye, ¿dónde está Dios para compartir esto que me está pasando? Normalmente la gente está en su mundito, porque la gente no alcanza a ver que aunque el dolor es un problema, también el placer es un problema. La pregunta es en esta mañana, ¿qué causa más ruina en las personas? ¿El dolor o el placer? ¿Qué destruye más la vida de un ser humano? ¿El dolor o el placer? ¿No? Este libro de Eclesiastés es muy bueno, el que leímos una buena parte al principio, porque podemos decir que es un libro depresivo. Cuando Salomón empieza a hablar, dice, es que todo esto que he hecho no vale la pena. Yo no le encuentro sentido a esto. Dice, he hecho esto. Ha hecho todo lo que un ser humano hubiera querido hacer. Él lo pudo hacer, es el representante por excelencia. Pero conforme lo vas leyendo, si tienes una tendencia a la depresión, puedes deprimirte. Porque de pronto dice él, es que esto de nada me sirvió. Hice todo lo que quise y no me sirvió. Es más, podríamos pensar, ¿y este libro qué hace en la Biblia? ¿No? Porque está metido ahí entre los libros canónicos, ¿no? Canónicos. Y él hace algo muy interesante, Salomón, se pone a investigar como un detective de qué se trata la vida. Mediante las cosas que hace y la forma en que invierte su tiempo y su dinero, que era muchísimo, se pone a investigar en qué consiste la vida, qué hacemos aquí, por qué estoy acá. ¿Qué sentido tiene el trabajo, el dinero? Y se hace muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, dice una parte de nuestra alegría, y eso creo que todos estamos de acuerdo, es que todos llegamos a pensar que las actividades que hacemos son las más importantes. Si yo te pregunto qué trabajas y me empiezas a explicar y me das a entender que lo que tú haces es vital en la empresa, que si tú no estuvieras allá, la empresa podía caerse a pedazos. Y así, al que tú le preguntes, aunque sea cuidar la puerta, te dices que si no se puede meter a alguien. Entonces es importante lo que hago. Y te da pormenores y te da detalles de todo, porque llegamos a pensar que lo que hacemos es lo máximo en el universo, ¿no? Y bueno, pero esto también puede llegar a volverse vacío. En un momento puede traernos placer, porque dices, oye, pues trabajo aquí y muestras su uniforme, y tengo años acá y todo, pero conforme pasa la vida, puede llegar a volverse algo vacío, que pierde sentido. Las respuestas que da Salomón son muy desalentadoras, y nos preguntamos, ¿por qué este libro está en la Biblia? La forma en que Salomón observa el mundo te desalienta. Cuando tú lees todo lo que él explica, dice, o sea, te puede desalentar. Aún del dinero, ¿no? Él tuvo las cantidades de dinero inimaginables, ¿no? Que jamás veremos en nuestra vida, ¿no? Y nosotros usamos una frase muy conocida que dice que el dinero no es la felicidad, ¿no? Yo una vez escuché a un señor que decía, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra de allá, o sea, no quedas muy lejos. Y bueno, es interesante observar este libro porque lo que me está diciendo es que si no hay otra vida, enfrentaros esta vida con sus problemas no vale la pena. No sé si me estás entendiendo. Lo que Salomón en realidad está diciendo es, si no hay otra vida, esta vida no vale la pena enfrentarla. No vale la pena vivirla, no vale la pena invertir, gastar, esforzarse, desvelarse. No vale la pena, decía él. Es en el fondo lo que está diciendo. Si no hay un más allá, esto no tiene sentido. Y bueno, y uno de los motivos por los cuales él dice eso, dice porque todo se vuelve a repetir. La vida se vive en ciclos, aunque no lo explica así. En realidad dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay algo nuevo que esté pasando en el universo.
Tú lo ves nuevo porque es tu propia vida, pero en el mundo ha pasado tal vez 1.000.000 de veces. Pero nosotros creemos que es nuevo, que se descubre algo nuevo, pero no es cierto, porque el ser humano siempre es el mismo. Por decir, escucha esta declaración. Los muchachos de ahora aman el lujo, desacatan la autoridad, se comportan de manera inapropiada y no respetan a sus mayores que deberían respetar. Esta declaración parece moderna, pero esa declaración lo hizo Sócrates hace 5 siglos antes de Cristo. O sea, la juventud siempre se ha comportado así. No es que hoy dice, no es que la juventud de hoy es terrible, no, la juventud siempre ha sido terrible. Eso, por decir, un hombre llamado Pedro en el Ermitaño, en el año 1050, decía, los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia por sus padres y hablan como si lo supieran todo. Año 1050, lo dijo un hombre llamado Pedro el Ermitaño. Entonces lo que vemos y lo que el libro quiere transmitirnos es que toda la vida en el mundo ha pasado lo mismo siempre. Esos problemas que enfrentas tú hoy, que crees que son nuevos, no, para nada, es algo que le ha pasado a todas las generaciones. Es lo que golpea a Salomón en su mente y dice, bueno, si todo se repite, si todo vuelve a pasar, ¿cuál es el chiste de todo esto? ¿Qué sentido tiene toda esta situación? Y bueno, ya que hemos tocado el tema del sufrimiento varias veces, lo vimos con esta mujer de Lea, lo hemos visto con Job, un hombre que sufrió intensamente, lo vimos con el paralítico. Hoy vamos a ver de alguna manera, aunque tal vez más corta, el tema del placer. ¿Cuál es el problema del placer? ¿Qué efectos produce en el ser humano? Porque realmente la vida es placentera. La Biblia misma dice que Dios está de acuerdo porque hizo todas las cosas para que disfrutemos. Entonces, la vida se ha creado para disfrutarla. Entonces, pero ¿cuál es el problema del placer? Si el sufrimiento es un problema, es un obstáculo para buscar a Dios, ¿qué pasa con el placer? Y esto, ¿por qué es importante? Porque cada uno de nosotros no debemos olvidar que viene sin nada a este mundo. No traes absolutamente ni un alfiler y tampoco te vas a llevar nada. Tenemos un promedio de vida, cada persona que está aquí, entre 68 y 70 años. Eso es lo que vas a vivir. Entonces, no traes nada, vas a vivir 68 años, ese es el promedio, y no te vas a llevar nada. ¿De qué modo vas a vivir tu vida? ¿Ah? Es corto el tiempo, no vas a sacar nada porque no te vas a llevar la casa que tienes, ni el automóvil, ni la moto o lo que tengas, ni el celular. Entonces, ¿de qué modo debo yo vivir mi vida para que sirva algo 68 años? Es el promedio de vida a nivel mundial. Entonces, por la experiencia humana, un famoso escritor llamado Jack Higgins, en una entrevista que le preguntaron, le dijeron, señor escritor, ¿qué le hubiera gustado saber? Perdón, ¿qué cosas sabe usted hoy que le hubiera gustado saber cuando era usted joven? Y dice, bueno, lo que me hubiera gustado saber cuando era joven es que cuando llegas a la cima del éxito, no hay nada. Me hubiera gustado saberlo. O sea, luché tanto para alcanzar la cima del éxito y cuando llegué me di cuenta que no hay nada. Me sentía vacío, totalmente, no me satisfacía lo que había logrado. Uno de los mejores tenistas alemanes que ha existido es el tenista Boris Becker. En una entrevista, un día le preguntaron cuál ha sido el mayor desafío en su vida. Y su respuesta fue evitar el suicidio. Tengo tendencias suicidas. Era uno de los mejores que ha habido a nivel varonil en el tenis. Entonces, lo que Salomón nos está diciendo, debajo del sol, cuando él usa esta frase, es un hebraísmo que significa donde Dios está fuera. Cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, cuando sacamos a Dios de nuestra vida,
No importa cuántas cimas alcances, el vacío siempre estará contigo. No podemos dejar fuera a Dios, porque entonces cualquier cosa que nos traiga alegría o placer, como conquistar una meta, como poner una empresa, como tener un negocio, como terminar una carrera, cualquiera de esas cosas, lo único que va a lograr es hacer más grande nuestro vacío. Y bueno, aquí quiero comentar algunos de los placeres que nos pueden orientar para decidir qué placer es correcto y qué placer no es correcto. Porque lo primero que tenemos que tener es una meta en la vida. Cuando tienes una meta en la vida, entonces decides cómo alcanzar esa meta. Así debe ser. Vamos a leer un texto en la Biblia. Vamos a buscar en Jueces. Jueces 7. En el verso 1 dice, Jueces 7, Jueces es el Antiguo Testamento. Jueces 7, verso 1 dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron a los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Uno de los placeres lícitos es cuando un placer no me aparta de mi meta, es lícito. Estamos hablando, obvio, de una meta cristiana. Cuando un placer no me aparta de mi meta, es un placer legítimo. ¿Qué pasa en este pasaje? Bueno, el general Gedeón tiene una batalla en contra de los madianitas. Los madianitas son miles y miles, un ejército muy poderoso. Israel es un pueblo que no es precisamente de guerra, pero viven de una manera miserable. Les roban toda la vida a los madianitas, les quitan todo, están en la pobreza extrema. Por fin se dan cuenta de que todo esto tiene que ver con su desobediencia, claman a Dios, piden perdón, Dios los escucha, les manda un pequeño mensaje de regaño, pero como siempre tiene compasión hacia ellos y levanta un libertador, en este caso el general Gedeón. Y Gedeón, luego de pedir unas pruebas, porque es muy difícil la tarea de pelear con los madianitas, junta al mayor ejército que puede. Es lógico lo que está haciendo, él está buscando gente, junta todos los que puede. Pero cuando los junta, Dios se da cuenta y le dice, esto es mucho, el pueblo puede pensar que se salvó a sí mismo. No, dile, quita mucha gente, es demasiado. Entonces Gedeón dice, el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Y se fue un montón de gente. Quedan 10,000. Todavía le dice así, Dios, mira, es demasiado. Vamos a hacer algo, le dice, llévalos a un río para que se refresquen. Porque aunque carguen agua en un odre o cosas así, pues el agua se va calentando.
pero en el río es fresca, es como si estuvieras tomando agua helada. Entonces le dice, llévalos al río. Obviamente ningún soldado sabe esta plática, los soldados no saben esta plática. Y le dice, llévalos al río, el que veas que agarra y con su mano se lleva el agua a su boca, me lo apartas. Y el que veas que se inclina totalmente y mete su boca dentro del río, también lo apartas. Al final, 300 hombres agarraban el agua con la mano, se la llevaban a la boca, y la gran mayoría, 9.700, metieron su cara dentro del río. La idea que nos transmite esta señal es que esa gente que agarra el agua con la mano está pendiente de lo que está pasando, porque ellos saben que están en medio de una batalla. Ellos no se distraen, aunque es muy refrescante el agua, aunque sumergir tu cara te traiga un placer más grande. Dios se da cuenta de aquellos que están conscientes de lo que están haciendo. Y esos vigilan y dicen, bueno, sí puedo tomar agua fresca, pero no voy a meterme en el agua. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla. Entonces con la mano se llevan el agua a la boca. La idea es que aunque sea placentero lo que vas a hacer, si no te distrae de tu meta, es un placer legítimo. Es correcto. Pero cuando un placer te distrae de tu meta, ese placer no es legítimo. Porque esos hombres están dejando de ver su propósito. ¿Cuál es su propósito? Pelear la batalla. Y si se asoma el ejército de repente, ellos están metidos en el río. Fácilmente van a ser un blanco para ellos mismos. Entonces, ese es el primer punto. El placer es legítimo cuando no me distrae de mi meta, ¿no? El problema es que muchas veces ni siquiera tenemos una meta en la vida. A veces nosotros como personas ni siquiera estamos viendo qué vamos a hacer con nuestra vida. Como te dije más adelante, solo vas a estar aquí 68 años, es lo que la estadística dice. Pero, ¿cómo estás usando esos 68 años? Esa es la pregunta del día. Es todo el tiempo que tengo, no voy a tener un minuto más. ¿Qué meta tengo para esos 68 años? ¿Es una meta realmente divina? ¿Es una meta correcta? ¿Quiero cumplir el propósito que Dios tuvo antes que yo naciera? ¿O estoy viviendo mi vida de la manera más desperdiciada posible? Si primero no tengo una meta correcta, obviamente no puedo saber qué placer me distrae de esa meta. Porque si mi meta es pasar a la vida eterna y disfrutar de esa vida, obviamente ya sé qué placeres me van a desviar de ese propósito. Pero si no tengo claro lo que hago en la vida, no voy a poder distinguir qué placer me perjudica y qué placer me lleva a la vida eterna. Y eso es importante en esta mañana. En fin, puede ser incluso que mis padres me hayan criado bien, me hayan educado bien, puede ser que no, puede ser que fue un desastre tu educación, puede ser que naciste y eres huérfano, pueden ser muchas cosas, pero hoy en esta mañana, a mí me debe quedar claro cómo voy a utilizar el tiempo que me queda, que algún día va a llegar a su fin. Si mi meta es obedecer a Dios y ser feliz con Él por la eternidad, si esa es mi meta, los placeres que son lícitos me van a quedar muy claros. Pero si mi meta es distinta, entonces, ¿cómo voy a distinguir qué me perjudica y qué no me perjudica? Normalmente Dios tiene un muy buen plan para cada persona, muy bueno. No es el mismo siempre, pero el plan y el final es maravilloso. El problema es, si yo ya lo descubrí, cada persona en este mundo es responsable de descubrir qué hace acá, por qué estoy aquí, cómo voy a enfocar mi vida, hacia dónde la estoy enfocando, ¿no? Porque pues los días se van, se me gastan, y cuando volteas a ver, ya hasta los pies te duelen, ya tu cuerpo no responde, y la meta no apareció nunca.
Y entonces, ¿qué hago con lo que me queda de vida? Eso es importante. Sería bueno que cuando llegues hoy a tu casa, escribas en una hoja de papel, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Solo existir? ¿Solo amanecer? ¿Solo que entre la noche? ¿Volver a amanecer? ¿Volver a anochecer? ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Eso es todo lo que va a surgir de tu vida? ¿O vas a tener una meta especial, superior, importante, que trascienda a la otra vida? Vamos a ver otro tipo de placer. Segunda de Samuel 23. Vamos a buscar en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ve cómo pensaba David. Si David hubiera pensado toda su vida, como aquí lo vamos a leer, nunca se hubiera metido en problemas. Dice, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, 15, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Qué pasa en este pasaje? Bueno, el rey David tiene un antojo. Hay guerra, están acampados todos, están en pie de guerra todos. Y de pronto el rey dice, así en voz alta, ¿cómo me gustaría tomar esa agua que está junto al pozo, allá en Belén, junto a la puerta? Es un agua distinta, refrescante, no sé. Estaba acostumbrado a esa agua. Y lo dice en voz alta. Y 3 hombres fieles a él, de su ejército, escuchan. Y se arriesgan, pasan de alguna manera hasta ese punto, porque por ahí estaban los filisteos, logran sacar el agua y se la llevan a David. Y cuando David la ve, se sorprende y dice, ¿dónde agarraron esta agua? Y le dice, es el agua del pozo, escuchamos lo que dijiste. Y ellos felices por servir a su rey. Pero cuando David lo escucha, dice, la iba a tomar, pero se puso a pensar y dijo, no, porque estos señores arriesgaron su vida, pusieron en peligro su vida con tal de cumplir con este deseo mío. Agarró y la tira. El punto aquí es que cuando el placer, mi placer, pone en riesgo la vida de otra persona, no es lícito. Si un placer mío va a poner en riesgo la vida de otra persona, o voy a lastimar a alguien, o voy a perjudicar a alguien, ese placer no es lícito, ¿no? Podríamos poner un ejemplo gráfico, ¿no? Las drogas, por decirlo. Es terrible ese mundo. Y ese placer que podía agarrar cualquier persona, porque le pasa a cualquiera, no solo a la juventud, no solo pone en peligro tu vida, pone en peligro la de otra persona. Porque con las drogas que hay hoy, la gente se vuelve como loca y puede hacer desastre. Yo tengo conocidos que tienen hijos en anexos y es horrible la forma en que se comportan cuando están drogados. No reconocen a nadie, no miden lo que hacen y pueden destruir a una persona, como pasó en un pueblo hace poco, no me acuerdo si es Tequito o algo así, en donde un muchacho que está drogado simplemente agarró un machete y cortó en pedazos a una mujer porque estaba drogado, simple y sencillamente. Entonces, es un ejemplo, pero puede haber otros tipos de placer. Si ese placer va a poner en riesgo a otra persona, no es lícito, no lo debo hacer. Fíjate cómo pensaba David. Solo de saber que esos muchachos arriesgaron su vida, dijo, no, esta agua no la puedo tomar, no es correcto. Si él hubiera pensado así siempre, el rey David nunca se hubiera metido en problemas serios, ¿no? Entonces el primer punto que vimos es que si el placer me aparta de mi meta, no es lícito. Obviamente hablamos de una meta cristiana, obviamente.
Si mi placer pone en riesgo a otra persona, tampoco es correcto. Vamos a leer ahora Proverbios 25, 16. Proverbios 25, 16. Fíjate lo que dice. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Otro principio con el placer. Debe haber un equilibrio entre tu placer y tus responsabilidades. Porque aquí lo que muestra es que cuides tu organismo. Dice de Salomón, hallaste miel, qué bueno, come. Pero tiene que haber equilibrio. No por eso vas a dañarte a ti mismo. Porque dice, vas a vomitar. Vas a causar un malestar en tu cuerpo. Cualquier placer, si no se mantiene un equilibrio, se vuelve ilícito. Es lo que dice el rey Salomón en Proverbios. Come miel, pero sin abusar. Debemos mantener un equilibrio en nuestra vida. Que puede, no sé, que tal vez hay alguna actividad sana que te trae un placer, te trae un beneplácito, te trae una alegría. Puede ser un deporte, puede ser un juego, puede ser, no sé, visitar a tu familia, salir a pasear. Pueden ser muchas cosas sanas. Pero aún en ese caso, tiene que haber un equilibrio en mi vida. No puedo yo dedicarle más tiempo del normal a una actividad así, porque al final se va a volver ilícito. De pronto, hoy hay adicciones para todo. Se vuelve una adicción, muchas cosas se han vuelto una adicción. El celular puede ser la televisión, puede ser el cine, puede ser un deporte. Debe haber un equilibrio en la vida. Hay tiempo para todo. Por decir, si te perjudica un placer para congregarte, pues es incorrecto. Porque congregarse es importante. Buscar a Dios es lo más importante. Él es la fuente verdadera del placer, de la alegría y de la felicidad. Así que tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. Sobre todo esto se refleja cuando alguien quiere ser cristiano. Cuando alguien quiere arrepentirse, lo primero que debe hacer es fijarse en su casa. Cuando alguien quiere arrepentirse, lo primero que debe vigilar, componer, arreglar, cambiar, es su casa, es su vida familiar, es su desempeño como familiar. Si es esposo, si es esposa, eso es lo primero que tiene que hacer. Supongamos que alguien quiere cambiar su vida, pero lo primero que quiere hacer es irse de misionero, por decir, al África, pero tiene una familia, tiene hijos, tiene una esposa, tiene un trabajo. Lo primero que debe hacer es concentrarse en su casa, en su trabajo, en sus hijos, en su labor como esposo, como hija o como esposa. Eso es lo primero, ese es el equilibrio correcto. Porque cuando alguien quiere convertirse y no corrige lo primero, lo básico, normalmente eso se va a volver un desastre. Y eso no es correcto. Las emociones no son un buen líder para dirigir nuestra vida. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué es lo primero? Es mi persona, mi casa, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi salud. En fin, esas cosas son básicas. Cuando yo quiera cambiar mi vida o si quiero cambiar, tengo que cambiar todo eso. Tengo que enfocarme en esas cosas que son básicas, pero que son el cimiento de cualquier vida cristiana. Cuando la gente empieza por arriba, normalmente eso va a terminar mal. Algo que es importante saber, los más grandes consejeros espirituales, que hay muchos ministros a nivel mundial, que son famosos mundialmente por sus conferencias, porque han ido a muchos países a predicar, porque han convivido con presidentes, con artistas. Ellos dicen que hay una tendencia. A nuestras oficinas llegan hombres y mujeres multimillonarios que tienen todo a sus pies,
que tienen empresas, que tienen condominios, que tienen propiedades, que tienen un avión a su disposición, que a veces tienen hasta amantes y tienen todo lo que ellos han querido. Pero hay una tendencia en todos ellos. Vienen a vernos porque somos el último lugar a donde ellos quisieran venir, pero no les queda más remedio que venir a buscar un consejo espiritual. Pero todos ellos tienen tendencias suicidas. La gran mayoría de esas personas tienen ideas de suicidarse, porque su vacío se ha hecho tan grande que llega un momento que aunque tiene el poder y la capacidad económica, no encuentra cómo llenar su alma. No puede hacerlo. El otro día, por decir, encontré el testimonio de un hombre llamado Tomás Croat, creo. Tomás Croat, es de Hong Kong. Es uno de los hombres más ricos en Hong Kong. Y su testimonio es que un día estaba yendo con su esposa en su auto y le dice a su esposa, ya no sé qué hacer, le dice, no sé qué hacer. ¿Por qué? No me siento bien, siento que me falta algo. Pero le dice, si tenemos de todo. No sé, creo que sabes que me falta Dios, dice. Le dice a su esposa, bueno, aquí cerca hay una iglesia. De hecho, en el estacionamiento de la iglesia, al lado tenemos una propiedad. Así que pues no nos perdemos. Pues vamos, y empecé a ir, dice, los miércoles, que era un día que se abría al público. Creo que al tercer miércoles ya se había convertido. Dice, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me hacía falta. Es un testimonio de un hombre, un multimillonario él. Últimamente he escuchado en las redes, no sé qué tan real sea, porque luego hay noticias falsas. Muchos artistas están inclinándose hacia el cristianismo. Claro, están en la peor etapa de sus vidas, no están en la mejor, pero llegan a una conclusión después de haber luchado por el éxito, por alcanzar metas personales. No hay felicidad en eso, no hay realización real. Lo que queda es un vacío muy grande y muchos de ellos han tenido que reconocer que necesitan a Dios. Y es el punto que te quiero llevar. Lo único que realmente es placentero en la vida y duradero es tener comunión con Dios. Como lo que hicimos ahorita, adorar a Dios, cantarle a Dios. Hay gente que ha sufrido mucho por Cristo. Te voy a contar un testimonio. No se vayan a asustar, ¿sale? Por favor. Había un jovencito llamado Hien. Él era vietnamita en Vietnam. Esto pasó en 1971. Yo estaba naciendo en ese año, para que te des una idea. Y él sirvió como traductor a un predicador que llegó a esa zona, era una zona en conflicto de guerra, donde el comunismo estaba entrando terriblemente. Y a este predicador viajaba con el ejército de Estados Unidos y él lo llamaron como un traductor porque él conocía el idioma en Vietnam y él traducía las prédicas. Entonces, que era otro joven, también tenía como 22 años el predicador, cuando predicaba, él traducía. Él predicaba y el otro traducía. Bueno, el caso es que un día el predicador ya tiene que regresar a su país, se queda en Vietnam, pero al final vence el comunismo. El comunismo venció en Vietnam del sur, por así decirlo, y él queda dentro de ese territorio y es apresado, se le toma como un enemigo, se le toma como alguien indeseable para el comunismo. Es puesto en un campo de concentración y siendo muy joven empieza a sufrir. Pero él ya se había convertido al cristianismo. Entonces todas las noches o todas las mañanas, a escondidas salía y buscaba a Dios. Y le rogaba y le pedía y bueno, tenía comunión con Dios, creía en el Evangelio. Pero bueno, pasaba el tiempo y el comunismo cada vez era peor, su situación era más difícil. Y aparte los comunistas trataban de lavarle el cerebro. Le decían, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y así era un lavado de cerebro diario. Bueno, es tanto lo que lo persuaden que llega un día en donde dice, hace una pequeña oración, le dice, ya no puedo más, Dios. La verdad creo que tienen razón ellos. Dios, tú no existes. Mañana cuando amanezca, no voy a orar.
Y bueno, amanece y el comandante en jefe le dice, le asigna una labor y le dice, vas a limpiar los baños van a hacer tu trabajo del lugar. Y bueno, eran como una especie de letrinas, y ese es su trabajo. Como dijo, no oró, fue para allá y empieza a limpiar, y cuando llega a un cesto, el cesto de los papeles higiénicos, de repente ve que hay unas hojas que parecen inglés. Él le gustaba mucho el inglés, pero por la situación que vivía no había podido leer ningún libro en inglés. Entonces, cuando ve a lo lejos que es inglés, como algo que podría traerle un poquito de alegría en medio de tanto sufrimiento, agarra esas hojas, las lava, porque obviamente estaban sucias, y ya que las limpia muy bien, las guarda en una bolsa y llega a su jaula donde vivía. Y ya que las abre, de pronto ve que en la parte superior de esa hoja dice Romanos, era el libro de Romanos, y encuentra un texto que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y el propósito, ¿no? Y bueno, es un texto maravilloso. Y cuando lo ve y lo entiende, estaba en inglés, se pone a llorar intensamente, y dice, Dios, ni siquiera un día pasado y tú no me has dejado. O sea, le muestra a Dios que Dios está con él, que a pesar de lo que está pasando, a través de esa hoja, que puede ser horrible para nosotros, hay un texto, de hecho no hay uno, hay muchos textos, porque es una hoja completa de una Biblia, en donde él puede leer la palabra, no solo lo que recuerda, sino ahora puede leer y encuentra ese texto. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, ese día renueva sus votos con Dios y le dice, Dios, te voy a seguir. Al poco tiempo empieza a construir en secreto un barco para poder huir. Lo hace con lo que encuentra. Pero un día llegan unos hombres del ejército y le dicen, tú estás construyendo un barco porque quieres huir. Y él dice, no, yo no quiero huir. Y bueno, lo dejan en paz. Pero cuando queda sola le dice, Dios mío, ya dije una mentira. Apenas estoy comenzando a levantarme y ya dije una mentira. Te voy a pedir algo. Si realmente es tu voluntad, que vengan otra vez y les voy a decir la verdad. Y bueno, vuelven a regresar los soldados y le dicen, sabemos que tú estás haciendo un barco porque quieres huir. Y dice, sí, es verdad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a matarme? ¿Van a encerrarme? No, le dice, queremos huir contigo. Queremos irnos contigo. Y dice él, nos hicimos a la mar para llegar a Tailandia. Si esos hombres no hubieran ido, nos íbamos a ahogar, porque yo no sabía manejar un barco. En cambio, ellos eran diestros en la navegación, y gracias a ellos llegamos. Llegó incluso a Estados Unidos, estudió una carrera, una maestría en negocios internacionales, y bueno, es un cristiano que sirve de muchas maneras a Dios. Pero eso realmente es placentero, eso realmente es alegre, es felicidad. Él descubrió de la manera más sucia, por así decirlo, que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba cuidando, que su sufrimiento tenía un porqué, una razón. A eso me refiero. Esa relación con Dios es la que realmente es placentera y no se acaba. Ahí no se acaba. Ahí no va, como decía Cristo, el que tome esta agua siempre va a tener sed, pero el que tome del agua que yo le voy a dar nunca va a tener sed. Este es el verdadero placer, tener comunión verdadera con Dios a través de la obediencia y a través de la comunión con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar. Te damos gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por regalarnos un domingo de vida, que lo podamos usar bien, Señor. Que no se nos vaya como agua en las actividades, sino que vamos a dedicarte nuestro corazón y nuestra vida a ti. Porque al final es el único placer verdadero en este mundo, nuestra relación contigo. Es una historia de amor maravillosa que nunca terminará ni en este mundo
ni en el otro. Es la historia de amor perfecta. Gracias por haber enviado a tu Hijo. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada oyente, que sea bendecido en su corazón. Muchas gracias. Amén. Muy bien, pues que Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana.